Muy buenos días, un placer estar con ustedes de nuevo. Soy Jorge Benavides y este es su programa Salud Financiera. Hoy tenemos la tercera parte de este tema que ha revolucionado el programa, que es el acoso telefónico. Y cuento con la presencia de nada más y nada menos que el abogado Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero, el cual estará conmigo durante esta hora y le demostrará a usted que tiene una herramienta legal, una oficina, una entidad encargada de ayudarlo a usted en todos los trámites que usted tenga para solucionar ese problema que usted tiene con los bancos, con cooperativas y con otro tipo de entidades. Don Ernesto, un placer tenerlo por acá. Bienvenido. Muy buenos días para ustedes, Jorge, y las personas que nos escuchan y nos ven. Es un placer poder estar acá compartiendo en este espacio algunos consejos que les traemos por acá. Ok, don Ernesto, de verdad, es un placer, como dije. Es una oficina que para muchos de los que nos están escuchando no saben que existe, no saben qué hace, pero que es una herramienta que puede convertirse en la mano derecha del conflicto que usted tenga con su banco para solucionarlo y también para evitar este tipo de cosas que llamamos acoso, que cada día nos vuelve la cabeza al revés. Don Ernesto, dígame, ¿qué hace la Oficina del Consumidor Financiero? Bueno, tal y como lo apunta usted, efectivamente la Oficina del Consumidor Financiero es un aliado para el consumidor en diferentes temas que son muy recurrentes en los que se transgreden los derechos del consumidor. Entonces, para iniciar, tal vez un poco decir qué es la Oficina del Consumidor Financiero. Nosotros somos una instancia privada de autorregulación que fue creada en el año 2014 por la Asociación Bancaria Costarricense. El objetivo principal de la oficina es canalizar la mayor cantidad de inconformidades que tienen los consumidores con las entidades financieras suscritas a la oficina. Y de igual forma buscamos promover la educación financiera por medio de charlas, por medio de entrevistas como esta, con el fin de ayudar a los consumidores y decirles que tienen derechos y cómo los pueden hacer valer. Bueno, ya la oficina tiene ya 5 años en los cuales hemos ido aumentando la cantidad de casos. Tenemos que en el año 2015, cuando ya empezamos a operar propiamente, teníamos 252 casos al año y al día de hoy ya llevamos aproximadamente 2.800 casos atendidos en lo que lleva del 2019. Entonces se ha visto cómo hemos crecido en cuanto a los casos atendidos y la finalidad es precisamente que la gente nos busque, nos solicite que entremos a resolver los conflictos o por lo menos las inconformidades que tienen y de esta forma ayudarles a mejorar el interés económico de cada quien. Hablábamos fuera de micrófono que muchas veces las entidades se aprovechan de la necesidad de la gente y la gente tiene la costumbre de no leer los contratos que firma en su tarjeta de débito, en su tarjeta de crédito, los cargos que existen y todo lo demás. La intención en una deuda no es llegar a un cobro judicial, sería lo último, pero también tenemos la limitante de que mucha gente me dice: Jorge, voy al banco, quiero hacer un arreglo, quiero arreglar tal situación, y el banco me dice no. ¿Son ustedes el ente encargado para hacer esa intermediación entre el cliente y el banco? Bueno, aquí me gustaría apuntar la diferencia que existe o la ventaja que existe que una entidad financiera esté suscrita o no a la Oficina del Consumidor Financiero. Ahorita tenemos a las entidades financieras privadas, lo que son los bancos privados suscritos a la oficina, y 2 cooperativas, que es Copeanda y Copenae. ¿Cuál es la ventaja que estén suscritos? Que nosotros podemos intervenir. Le podemos ir a la entidad financiera: mire, está haciendo mal tal situación o está actuando mal de conformidad con lo que indica la normativa. Si no está afiliado a la oficina, la entidad financiera, nosotros no podemos intervenir. Lo que hacemos es que le damos una orientación al consumidor de cuáles son sus derechos y cómo los puede ejercer. Entonces, volviendo a la consulta que usted me hacía, cuando existe precisamente un problema tal vez de liquidez, de capacidad de pago, la persona se acerca a nuestra oficina y nosotros le ayudamos a canalizar esa solicitud de arreglo de pago con la entidad financiera. No le podemos garantizar de que la entidad le va a dar el arreglo, porque en Costa Rica no hay ninguna disposición normativa
que obligue a las entidades financieras a dar arreglos de pago. Sin embargo, lo que le podemos garantizar es de que la entidad financiera va a analizar y va a estudiar la solicitud, porque en muchas ocasiones la persona hace la gestión y queda ahí en el escritorio de la persona que lo atendió, pero nunca se canaliza con el departamento correspondiente. Entonces nosotros le garantizamos de que al menos va a ser estudiada y también le damos consejos de qué documentación aportar para que la solicitud vaya con un poco más de peso. Pero en muchas ocasiones tal vez la persona dice que tiene una incapacidad y lo único que hace es, dice, ¿verdad?, que tiene la incapacidad, pero no aporta la prueba, que en este caso sería la incapacidad que le emite la Caja Costarricense del Seguro Social, o bien si tiene algún tema de liquidez disminuida, que tal vez es un trabajador independiente y se le bajó porque no tiene un contrato con el mejor contratista, ¿verdad? Entonces en ese sentido la persona nos aporta como esa certificación de que efectivamente se le disminuyeron los ingresos. Es muchísimo más factible que una entidad le dé un arreglo de pago a de que simplemente indique que está mal de situación. Entonces nosotros le damos ese tipo de orientación para que pueda ser más factible que la entidad le dé el arreglo. Sí, el cliente va a plataforma de servicios y muy probablemente explica la situación que usted me acaba de decir y lo van a devolver con todo porque no le van a tomar absolutamente ni los documentos, ni la opinión, ni la incapacidad, ni absolutamente nada. Es una excelente herramienta. ¿Dónde? El primer paso que debo de hacer es hacerme presente a sus instalaciones o lo puedo hacer vía internet. ¿Qué hago? ¿Cómo contacto a la oficina? Sí, no es necesario que las personas tengan que trasladarse hasta nuestras oficinas. Simplemente con que nos envíen un correo electrónico indicando o explicando la situación en concreto, indicándonos el número de cédula y el nombre de la entidad financiera, nosotros le podemos ayudar. Llámese con el tema del arreglo de pago, llámese con el problema de acoso en la gestión cobratoria o llámese hasta con un tema de proceso judicial. Nosotros le damos esa orientación al consumidor. Por teléfono también se pueden canalizar algún tipo de consultas, más que todo. Ya cuando es inconformidad sí le solicitamos el correo para que de esa forma se envíe a nuestro punto de enlace. El punto de enlace es una persona que trabaja en la entidad financiera que ya conoce todo el teje y maneje de la organización. Sabe que, por ejemplo, si la persona tiene un problema de seguros, ante qué departamento canalizar la inconformidad. Si es un tema de comisiones, de tarjetas de crédito, bueno, sabe a dónde mandarlo para que la solución sea rápida y eficiente. Nosotros estamos tardando aproximadamente entre 10 días hábiles en caso de inconformidades, que es simplemente cuando la entidad resuelve, ¿verdad? No se eleva a una segunda instancia. Cuando ya la entidad financiera le da una respuesta al consumidor y esa respuesta no es satisfactoria para los intereses de nosotros le damos la posibilidad al consumidor de que presente un reclamo formal y es cuando la oficina emite un pronunciamiento. Ese tipo de procesos están durando aproximadamente entre 2 a 3 meses, sin embargo es bastante menos a que si la persona va a otra instancia administrativa o bien a tribunales de justicia, que prácticamente están durando 5 o 6 años para tener un pronunciamiento. Hijo, bastante tiempo, sí, el Poder Judicial está bastante atrasado. De hecho ayer vi una nota en un noticiario de acá, creo que fue el de Repetel, donde decían que para un trámite de cobro judicial estaban tardando solamente para tomarla entre 6 y 8 meses. Así y es increíble. En caso de acoso, ¿qué protocolo debo seguir para denunciar este mal que tanto nos afecta? Bueno, tal vez aquí indicar primeramente que el tema de acoso en la gestión cobratoria es el tema número 1 en la Oficina del Consumidor Financiero, tratándose de entidades no suscritas, o sea, que no estén afiliados a la Oficina del Consumidor Financiero. Entonces aquí tenemos a bufetes de abogados que se dedican a hacer esa gestión, tenemos gestionadoras, empresas que se dedican a esta actividad y en menor medida tal vez las entidades financieras como tales. Entonces, ¿esto qué demuestra? Bueno, que normalmente las deudas vienen de bancos, de cooperativas, pero estas entidades lo que hacen es ceder las carteras o ceder la gestión cobratoria a un tercero para que ellos la desplieguen. Entonces, sí es importante como que aquí hacer esa diferenciación porque efectivamente son los que más o son los casos donde nos están llegando más en la Oficina del Consumidor Financiero. ¿Qué hacer si me están acosando a mí o bien si están contactando a un tercero que yo no autoricé para que le dieran información? Bueno, primero aquí también es importante acotar que existe una normativa
que está en la ley, en el reglamento de tarjetas de crédito y débito, que es el artículo 35. Este artículo lo que habla es de que la gestión cobratoria solamente puede realizarse al deudor, al codeudor o al fiador. Solamente con esas tres personas. Si se realiza con un tercero no autorizado, la persona afectada, llámese ese tercero o bien llámese el deudor que brindaron información personal de él, pueden presentar la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Ya me imagino que lo habían tocado previamente, cuál es ese proceso, que la verdad es bastante sencillo. De igual forma, este artículo también cobija a los deudores, fiadores y codeudores. ¿En qué sentido? En que se indica también de que si la gestión se realiza de forma acosadora a estas personas, también pueden denunciar. ¿Y cuáles son esos factores o esas circunstancias en donde se da acoso al deudor? Bueno, tal vez cuando llaman a las 6 de la mañana, tenemos casos en los que le llegan a la oficina que nos dice, mire, me están mandando mensajes de texto a las 6 de la mañana cobrándome una deuda, ¿verdad? Efectivamente, yo estoy atrasado, yo tengo un problema de liquidez, sin embargo, ya les mencioné a ellos o les indiqué que no podía ponerme al día hasta final de mes. Y de igual forma continúan llamándolo a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, o bien le mandan correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Ya cuando la persona le dio el mensaje a la entidad de que tal vez no podía tener el dinero a la fecha en la que ellos querían. Entonces, esa persona de igualmente puede presentar una denuncia en el Ministerio de Economía por el tema del acoso, o bien, si se trata de alguna de las entidades suscritas a nuestra oficina, nosotros perfectamente le podemos ayudar a esa persona. En el caso de llamadas a terceros, simplemente nos indica cuáles son los números que quiere que se eliminen de la base de datos de la entidad bancaria o financiera, y nosotros le elevamos la inconformidad al punto de enlace y ellos proceden con la eliminación de esos números. Hay casos de casos, vemos en donde el consumidor a veces quiere que se le eliminen todos los números para que no le realicen la gestión cobratoria y sabe que está en estado de morosidad. Entonces, en esos supuestos tampoco, obviamente, la ley puede amparar esos supuestos. Donde sí se puede amparar es cuando se llaman a terceros, o bien cuando se da la gestión de forma contraria a lo que indica la normativa. Ok. Para recordarle a la gente que nos está oyendo que pueden mandarnos sus preguntas al 88 895 895 por medio de WhatsApp. Estamos en vivo por Facebook Live, tanto en la página de Live 895 como en la página de Salud Financiera con Jorge Benavides, para que nos hagan llegar sus preguntas. Licenciado, ¿qué hacemos? Digamos, entro en un caso de morosidad, okay, no puedo pagar, estoy atrasado, etcétera, etcétera. Pero los bancos contratan ahora, tienen el servicio de call center que son para la gestión de cobro. Muchas veces yo me he dado cuenta con clientes que tengo en la oficina que esos llaman y dicen soy del bufete tal, llamo al colegio de abogados, el bufete no existe. Entonces, para hacerme la gestión de cobro empiezan a ocultarse detrás de figuras como bufetes de abogados o como las famosas gestionadoras. Ahí, pero llaman en representación del banco, dicen banco tal, lo estamos llamando a su tarjeta. ¿Qué hago en esos casos? Bueno, la cesión de créditos en Costa Rica está debidamente autorizada. Por ejemplo, una entidad bancaria que tiene un crédito perfectamente puede cederlo o puede vender ese crédito a un tercero. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sí consideramos de que una buena práctica es de que se le indique a ese consumidor de que su deuda fue cedida o fue vendida a un tercero, precisamente con el fin de que si lo contacta ese tercero, la persona sepa que bueno, ya ese es el nuevo dueño de la deuda. Entonces, en ese sentido, si lo llama un bufete de abogados, ese bufete tiene que identificarse, tiene que decirle cuál es el nombre, tiene que indicarle, si el consumidor solicita que le dé información con respecto al crédito, bueno, tiene que indicarle cuál es el monto de la deuda, tiene que indicarle cuánto tiempo de mora tiene, en fin, toda la información necesaria para que el consumidor sepa que ese es su crédito y bueno, y que ellos son los acreedores, los nuevos acreedores de la deuda. Sí hemos visto casos en los que se hacen pasar por abogados y esto es muy delicado, ¿verdad? La Fiscalía del Colegio de Abogados ha sido tajante en el sentido de que si ellos se hacen pasar por abogados y no lo son, pueden tener repercusiones a nivel civil, ¿verdad? Un tema de indemnización hacia el consumidor que está siendo afectado. Sí, ellos pueden realizar la gestión, como le indico, si ellos compraron la deuda,
perfectamente lo pueden hacer, pero sí tienen que tener en cuenta que se le debe de informar al consumidor. No se vale que cuando el consumidor solicite, bueno, denme la información de cuánto es lo que yo debo, porque hemos visto casos en los cuales se omite este tipo de información, y es necesario y es obligatorio que estos bufetes le den un desglose a ese deudor de lo que deben, ¿verdad? Tal vez no el estado de cuenta propiamente, porque ya la gente sabrá qué fue lo que gastó y qué consumió, pero al menos sí un desglose de lo que le están cobrando, porque perfectamente una deuda que ya entró o tiene 90 días, 120 días de atraso, si la deuda era de 300,000 colones, perfectamente puede subir a 600,000, pero sin indicar en qué consiste o el desglose de esa deuda. Si se omite esa información, porque tengo casos reportados que es más, se enojan cuando uno les pide deme su nombre completo y te dan el nombre, pero deme su apellido, no, soy fulano tal. ¿De dónde me está llamando? Del bufete tal. Entonces ya uno empieza a ver que se están escondiendo. En esos casos, pero sí te dicen, soy del banco, sí se identifican como que están cobrando la deuda del banco, y es más, te dicen, soy del banco, te estamos llamando al departamento de cobro. Vea, tengo como 7 nombres que no existen. Tengo el cobro prejudicial, preadministrativo, administrativo, y llama a uno al banco y no existen eso, se están escondiendo, y muchas veces de un teléfono privado. ¿Qué hago cuando pasa eso? ¿Qué pasa cuando ni siquiera en un teléfono me puedo identificar? ¿Dónde recurro? Bueno, desde la perspectiva de la Oficina del Consumidor Financiero, si usted recibe una llamada privada y no le quieren dar información, usted no dé ningún tipo de información, porque ninguna entidad financiera lo va a llamar a usted para pedirle información confidencial o personal. Entonces, primero, si ellos no se quieren identificar, usted no tiene la obligación por qué identificarse, o bien hasta tan siquiera recibir la llamada. Entonces, si lo llaman, número desconocido, y mire, es que lo llamamos del banco tal porque usted tiene una deuda, les puede cortar perfectamente, porque si ellos no se identifican, usted no tiene por qué continuar con esa llamada. Igual, en muchas ocasiones, y como está la coyuntura del país, pueden aprovecharse precisamente para cometer algún tipo de estafa, en el sentido de que se puede identificar como un banco, le pueden pedir información confidencial y de esta forma hacerle una estafa a ese consumidor. Entonces es mejor no exponerse y no dar información en caso de que ellos no quieran dar información del bufete o de la gestionadora que lo llama. Pasa también que no solo me escriben por el WhatsApp, dice, mi pregunta es la siguiente, a veces pasa y yo no soy quien debo ni estoy morosa en los servicios públicos, y me llaman y me mensajeran porque alguien dio mi número como referencia y me escriben y me llaman para cobrar una deuda que no tengo ni conozco a la persona que tiene la deuda. En ese sentido, ¿puedo poner la queja, la denuncia? Sí, sin duda. En caso de ser una entidad suscrita, nosotros le podemos ayudar perfectamente. Nada más nos manda el correo electrónico a info@ocf.fi.cr explicando la situación, los números que desea que se elimine, y nosotros le ayudamos. Tratándose de entidades no suscritas, esa persona puede presentar la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, porque precisamente lo que se busca es garantizar el derecho a la intimidad, a la privacidad. Entonces, si esa persona nunca brindó su número de teléfono, nunca consintió, y debe haber un consentimiento informado, bueno, perfectamente presenta la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Y aquí hay algo muy importante que indica la pregunta, y es con respecto a los números de referencia. Normalmente, cuando usted va a solicitar un crédito, llámese una línea telefónica, un crédito en una línea blanca, lo que sea, le van a pedir a usted un par de números de referencia. Esos números solamente pueden ser utilizados para la referencia. No pueden ser utilizados para llamarlo a cobrarle a usted, porque usted consintió única y exclusivamente, en el mejor de los casos, porque puede ser de que yo le diga, ese es el número de mi mejor amigo, y ni tan siquiera yo le pedí permiso a mi mejor amigo para utilizar ese número como referencia. Entonces siempre es indicado pedirle permiso o el consentimiento a esa persona de que, mire, voy a utilizar su número para referencia. Una vez que yo ya tenga ese consentimiento, ok, lo doy a la entidad que sea, y ellos solamente pueden utilizar ese número para eso, simplemente para constatar de que efectivamente sea Ernesto Solano, que vive en tal lado, que trabaja en tal lado, única y exclusivamente para eso. Si llaman para cobrar, yo perfectamente le puedo decir, mire, por favor, elimine mi número, porque yo en ningún momento lo autoricé para que me hicieran gestión cobratoria, y ellos están en la obligación de eliminarlo, y si no, presentan la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, que hasta le pueden poner una multa en caso de proceder de esa forma. Tengo una pregunta acá que es también
es muy común, más en estos tiempos. Dice: hola, buenas. ¿Qué hacer cuando me llama una gestionadora y la deuda está paga en la corte o ya está prescrita? Y sí tengo varios casos documentados de esos. Tenemos la sentencia en la mano, ya sea de la prescripción o la cancelación, y te siguen llamando, y es peor el acoso, porque ellos cobran, es común que te estén cobrando caprichos. Yo tengo en la oficina una documentación de una cliente que ella compró unos electrodomésticos en una casa de estos de electrodomésticos. Pagó. Por un problema laboral que tuvo, dejó de pagar, y el saldo eran de 80,000 colones cuando ella dejó de pagar. Llamaron a la empresa, llamaron a los socios de la empresa, llamaron a recursos humanos, llamaron a la mamá, llamaron a la casa, a todos. O sea, le dieron una cacería increíble. Cuando ella me contactó, le estaban cobrando 1,050,000 colones. Me contacta, le digo yo: no, un momentito, vamos a revisar esto. Dígales que si usted está en cobro judicial, que le den el número de expediente. Es lo primero que yo aconsejo. Sin duda. Se lo dieron, nos fuimos a la corte, y en la corte eran los 80,000 colones más capital, el 50% de interés que pide la corte. O sea, al final de cuentas pagó 151,000 colones. Todavía me acuerdo porque fui con ella a hacerlo. Y le estaban cobrando el 1,50,000. Les mandamos la colilla de pago y la resolución ya con el cancelado, la corte firmada y sellada. Y fue peor. O sea, le siguen acosando hasta el día de hoy, llamándole inclusive a recursos humanos para meterle en un problema como para que la despiden. Y el carajo se ciñó con ella al punto de que ya ella sí está mal, ya es un acoso. Sí, en ese caso, imagínense, si tiene la resolución del Tribunal de Cobro en donde se indica que ya hay cancelación o bien hay prescripción de la deuda, esta empresa tiene que eliminar el dato de esta persona, ¿verdad? Porque si existió algún monto que no fue liquidado en ese proceso, bueno, tuvieron que hacerlo valer en su momento oportuno. No pueden venir a sacar después de la sentencia algún monto en descubierto. Y aquí yo a esa persona hasta le aconsejaría que presente un proceso judicial por daños y perjuicios. Y aquí cabería perfectamente, máxime si tienen las resoluciones respectivas de prescripción o de cancelación. Es un tema que el consumidor no tiene por qué tolerar, ese tipo de actuaciones que son evidentemente acosadoras. Sí, ellos no hacen, o sea, la intención de esta cadena de temas es ver cómo solucionamos el tema del acoso por todos los medios posibles, porque es increíble que ni siquiera se esté respetando una sentencia judicial, ya sea de prescripción de la deuda o sea del pago de la misma. Y es que sí, al que me está escuchando, a la persona que me está escuchando, debo decirle: si usted tiene un proceso judicial en este momento, ya que usted corrobora que usted tiene un expediente, siempre va a ser preferible para su economía hacerse presente al expediente y no pagar lo que le están cargando. No pague caprichos. En el expediente judicial, dice, si usted no me deja mentir, está el capital de lo que usted dejó de pagar, más los intereses y honorarios que están dictaminados debidamente por la corte, ¿cierto? Sí, sin duda alguna. Y aquí tal vez me gustaría también puntualizar en que muchas entidades de estas que se dedican a la gestión cobratoria, lo que hacen también es cobrar deudas que posiblemente son prescritas. ¿En qué sentido? En que tal vez son deudas que han pasado más de 10 años, ¿verdad? O más de 4 años en caso de las deudas comerciales, pero no hay un pronunciamiento de un juez. Entonces sabemos que para que se decrete la prescripción tiene que haber un pronunciamiento de un juez. Una solicitud de parte de uno. Exactamente, un escrito de excepción de prescripción y que el juez se pronuncie. Entonces se aprovechan de esto y tal vez han pasado 6 años, le dicen a la persona: mire, tiene una deuda y si no paga ya en estos momentos le embargo absolutamente todo. Vemos que tiene una casa a nombre suyo, vemos que también tiene un carro a nombre suyo, él tiene un salario que también puede ser embargado, entonces si no me cancela en 24 horas procedo con el embargo de todo. Entonces claro, la persona con ese temor y ese desconocimiento llega y cancela, y lo que sucede es de que interrumpe esa prescripción, ¿verdad? Entonces ya no puede alegarla porque ya la interrumpió con ese pago que realizó. Entonces se valen de ese tipo de engaños para
que esa persona cancele y así de esta forma no se decrete la prescripción de la deuda. Importante, yo tengo una colección de esos mensajes y eso quería preguntarte. Te llaman y te dicen, te doy 4 horas porque si no te voy a congelar todo. Te doy un plazo de 24 horas porque si no te voy a rematar la casa. Esos son acciones que es única y exclusivamente, y si me equivoco por favor corríjame, le pertenecen a un juzgado. Solo un juez te puede mandar una orden, un mandamiento para que te congelen el salario, pero no te lo congelan todo. O sea, hay un porcentaje del salario que se congela y la casa no la rematan de un día para otro. La casa la pueden anotar por una deuda, pero no es que el remate se lleve inmediatamente. Así es, efectivamente. Cuando se decretan embargos sobre el salario, es sobre un porcentaje, que actualmente es como una octava parte del salario, no va a ser sobre la totalidad. Eso sí, tratándose de embargos de cuentas bancarias, ahí sí, cualquier dinero que ingrese a esas cuentas bancarias puede ser retenido. Pero tratándose del salario, solamente una octava parte. Y eso está estipulado en el artículo 172 del Código de Trabajo, que lo que establece es de que debe haber un mínimo que no se puede embargar para que la persona pueda vivir dignamente, que ahorita y actualmente es como de 190,000 colones, que es de lo que el gobierno también quiere prevalecer o quiere proteger con el tema de las deducciones salariales, las deducciones voluntarias. Y de igual forma, en un proceso de cobro judicial en el que exista por medio una propiedad, lo que se hace efectivamente es que se anota ese bien. En caso de que la persona no pague o no se pueda embargar el salario, pueden acudir a rematar esa propiedad, pero ese proceso perfectamente puede durar hasta un año, año y medio. No es que de la noche a la mañana esa persona va a perder la casa y la van a desalojar, no. Tiene que haber un proceso que lo establece el Código Procesal Civil y que actualmente puede durar hasta un año y medio. Y vea, esta también, porque esta no me la han hecho todavía, pero viene en camino. Ahora les dio porque sacan, digamos, te ponen la denuncia, la demanda civil en la corte y sacan una copia del expediente o solicitan la notificación y te la mandan al trabajo, pero no llega nadie de la oficina de localizaciones del Poder Judicial, que es la encargada de hacerte la notificación, sino que te mandan un mensajero X, ¿verdad? Busca directamente a la de recursos humanos, a la persona encargada de recursos humanos, o busca a algún gerente, el gerente financiero o algo así, y le deja pero no hacen que uno llene la plantilla de embargo. Nada más para hacer la presión. ¿Es legal? Desde mi perspectiva, no. En el sentido de que, primero, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes ha indicado en reiteradas ocasiones que la gestión cobratoria no se puede realizar en el lugar de trabajo. Y ya hay pronunciamientos de la PROAP. Segundo, lo que sí está apegado a la ley es de que tal vez el mismo acreedor lleve el decreto de embargo al Departamento de Recursos Humanos, pero el decreto de embargo, no una hoja en donde se indique que se está estableciendo el proceso de cobro judicial, porque eso es, sin ninguna duda, un tema de amedrentar al deudor para que haga la cancelación. Entonces, lo que sí está autorizado es de que el acreedor haga la diligencia de llevar el decreto de embargo al patrono o al Departamento de Recursos Humanos, pero no llevarle o no mandarle por correo electrónico algún documento que yo hemos visto casos en los que el mismo acreedor hace el documento, no pone el número de expediente, simplemente hace suponer de que es una notificación judicial, no lo es, y se lo mandan al gerente o al jefe de la empresa, ¿verdad? Eso está completamente prohibido y se puede considerar como acoso. Y aquí hay algo importante, porque mandan ese documento, entre comillas documento, pero va membretado o va con el nombre del banco donde usted tiene la deuda. Es ahí donde yo puedo actuar entonces para que por medio de ustedes se arregle esa situación, estando ellos actuando por el banco tal. Sí, efectivamente, ahí en esos casos nosotros podríamos intervenir. Y aquí hay algo muy importante, que es el tema de la responsabilidad solidaria, en el sentido de que si se logra demostrar de que el bufete de abogados o la empresa que tiene o está gestionando el cobro
actúa incorrectamente, la entidad financiera puede ser solidariamente responsable, ¿verdad? Por eso es importante que las entidades financieras sepan con quién están haciendo las contrataciones o la tercerización de estos servicios, porque ellos también pueden resultar perjudicados en caso de mostrarse en un proceso judicial de que este bufete o esta empresa ha actuado incorrectamente. Ok, tengo otra pregunta y dice así. Solo entidades privadas hasta el momento y 2 cooperativas, ¿verdad? Solo los bancos privados y 2 cooperativas, que es Copandi y Copenade, se encuentran suscritas a la oficina. ¿Se puede tomar la oficina del consumidor financiero como el ente antes de tener que actuar legalmente en los tribunales de justicia? De hecho, nosotros buscamos que las personas, antes de acudir a un proceso judicial, por todo lo que significa de tiempo, de gastos, preferimos que la gente acuda donde nosotros, porque en muchas de las ocasiones la inconformidad queda en nuestra oficina. O sea, la persona no tiene que acudir a otra instancia porque se le resuelve en esta primera instancia, que es la OCF. Voy a ir un corte. Antes de eso, por favor, si tienen alguna consulta al 88-895-895. Estamos con la Oficina del Consumidor Financiero en este momento en vivo, hablando sobre el acoso, cómo evitarlo y las medidas que ustedes tienen para poner una queja ante el banco. Además, estamos en Facebook Live, en Live FM 89.5 y estamos en Salud Financiera también en vivo. Ya volvemos. Y volvemos a Salud Financiera. Qué gusto que nos estén escuchando en estos momentos. Gracias por todas las preguntas. Vamos a hacer lo imposible para responderlas todas. Dice, buenos días, tengo una deuda con BCT, ya desaparecido. Traté un montón de veces de arreglar, pero no me dejaron porque estaban cerrando. Ahora la deuda pasó a un banco del estado, el BCR, y los intereses van por las nubes. ¿Qué puedo hacer si no fue mi culpa que cerraran el BCT? Me parece que BCT es vigente todavía. Me imagino que es otro de los que tal vez pudo, el Banco Crédito Agrícola, que es como el que acaba de desaparecer. BCT. Bueno, aquí sin duda alguna la persona lo que tiene que hacer es acercarse al Banco de Costa Rica, solicitar un desglose de lo que le están cobrando y en caso de considerar de que hay algún rubro que no tiene por qué hacerse cargo, bueno, presentar la inconformidad ante la Contraloría de Servicios de esta entidad. Ellos están en la obligación de canalizar la inconformidad porque, bueno, ellos no están suscritos a nuestra oficina. Desearíamos que los tuvieran para precisamente tramitar ese tipo de inconformidades, pero bien, al no estarlo, la persona tendría que dirigirse a la Contraloría de Servicios y poner la inconformidad, porque como bien lo apunta, ella no tiene tal vez por qué asumir un tema de tal vez mal proceder, o bien, dependiendo de cada caso concreto, habría que analizarse qué fue lo que sucedió, pero perfectamente puede poner la inconformidad en la Contraloría de Servicios y ellos están en la obligación de tramitarle la inconformidad para ver qué fue lo que sucedió. Sí, porque también pasa cuando Scotiabank entró en la adquisición de Citi y mucha gente también viene rezagada en esa transformación, tal vez por falta de información, por tal vez no hubo la comunicación necesaria por parte de la entidad a la hora de ser absorbida por la nueva, y hay mucha gente que viene así, entonces esa gente también puede recurrir a la oficina. Sin duda, simplemente correo electrónico explicando la situación, número de cédula, indicación de la entidad bancaria con la que tiene el problema y nosotros perfectamente le podemos ayudar. En ese sentido sí hubo como muchas tal vez inconformidades que tal vez la persona hacía algún pago y no se le computaba a la operación que tenía, entonces en muchos casos pudimos ayudar al consumidor para que hasta en muchos de los casos se le revertiera las moras que se estuvieron generando por esa mala actuación de la entidad bancaria tal vez. Ahora bien, dice, buenos días, mi esposo tiene una deuda con una entidad por 2,5 millones de colones. Hace un año los pagos eran totalmente al día. Pasamos una situación difícil por 4 meses y ahorita estamos tratando de volver a la normalidad. Cuando existen este tipo de casos, la oficina también me puede ayudar a gestionar me imagino que se refiere a un arreglo de pago con ellos. Sí, efectivamente, si es con una entidad suscrita, perfectamente nosotros le ayudamos a
canalizar la solicitud de arreglo de pago. No le podemos garantizar que se lo vayan a dar, pero al menos sí le podemos garantizar de que van a estudiar el caso y van a analizar si es factible o no un arreglo de pago. Es que es difícil, ¿verdad? O sea, tengo bastantes clientes y bastantes conocidos que han querido, tal vez pasan una situación financiera, el banco les cobra un seguro de desempleo y a la hora de la hora quedaron sin empleo y el seguro no está activo, pasa algo. Entonces, entre salgo de un trabajo y llego al otro, y por supuesto que voy a caer en una mora. La intención es que el cliente siga pagando, ¿verdad? Apenas tiene trabajo y se puede ver la situación. Pero los bancos se cierran mucho a no hacer el arreglo. O sea, yo les digo, vayan directamente al banco, gestionen el arreglo, pero lo rechazan inmediatamente ahí. Sí, la ventaja que nosotros tenemos es que como tenemos un punto de enlace que ya está como familiarizado con el tema, ellos saben por dónde entrarle a la entidad propiamente o al departamento, en este caso de cobros o el departamento de análisis de créditos. Entonces ellos saben cómo canalizar esa solicitud, qué información pedirle al consumidor y de igual forma se le indica a ese consumidor que también, ejemplo, si tiene una situación difícil, tal vez con una tarjeta de crédito, pero tiene de esos cargos fijos de Netflix, Spotify, ¿verdad? Todos esos seguros, hay gente que tal vez está en una situación difícil y tiene 3 tipos de seguros. Bueno, considere valorar quitar ese tipo de deducciones porque eso le va a afectar también en el tema del pago. Entonces se les da como un tipo de orientación de qué hacer para que sea más factible que le den ese arreglo. De igual forma, las entidades prefieren 1000 veces llegar a arreglos de pago que mandar a cobro judicial a un consumidor. ¿Por qué? Porque esto, para el consumidor le significa más gastos en honorarios de abogado, más gastos en gastos de proceso, y al consumidor también le significa que los intereses van a seguir subiendo. Eso tal vez es algo que es importante acotar, y es de que por el hecho de que se haya presentado el proceso de cobro judicial no significa que el monto va a quedar ahí, no, se siguen generando intereses. Entonces, entre más dure un proceso de cobro judicial, más van a ser los intereses que va a tener que pagar una persona. Entonces, siempre es indicado primero tratar de llegar a un acuerdo con el banco. Es bueno recordarle al que nos escucha, a la persona que nos escucha, que en la corte el acreedor va presentando una liquidación de intereses, creo que es mensual. Puede hacerla mensual, trimestral. Y por tanto el monto, por supuesto que puede hacerse bastante incómodo que el inicial. La idea es que usted, como lo dije ahora, pague en la corte y no pague el capricho que le están cobrando, porque son caprichos. Es gente que compró la deuda por un monto mucho menor al que usted debía, se la compró al banco. El banco tiene sus seguros también, ellos no van a perder, y empieza la gestión de cobro ya para cobrar estas sumas exorbitantes. Licenciado, hablábamos también de un protocolo que tienen ustedes ya debidamente, creo que firmado con los bancos que ustedes representan. Sí, efectivamente, en este año 2019 las entidades suscritas a nuestra oficina firmaron un protocolo de buenas prácticas con el fin de que sea implementado a partir del 2020. Todo este año 2019 ellos lo que están haciendo es tratando de ajustar sus políticas, sus lineamientos para precisamente ajustarse a ese protocolo. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, se busca obviamente beneficiar al consumidor financiero. ¿En qué sentido? En que se le va a dotar de más información. Hemos identificado a raíz de los casos constantes que nos llegan a la oficina prácticas que tal vez no son las correctas en cuanto, por ejemplo, que se cede una cartera de crédito y no se le informa al consumidor. Simplemente el nuevo acreedor llama al deudor y le dice, tiene que pagarme a mí. Bueno, entonces en ese protocolo hay un enunciado que indica que la entidad financiera que cumpla con el protocolo le va a notificar a ese deudor 5 días después de operada la sesión del crédito que ya la deuda forma parte de otro acreedor. También con el tema del acceso a la información en los créditos hipotecarios, que se le dé con anticipación, con 3 días de anticipación, la copia del borrador o borrador de la escritura, precisamente para que el consumidor pueda hacer las consultas, pueda asesorarse con expertos, y que si no está de acuerdo con alguna cláusula, bueno, hacerlo ver a la entidad financiera. También darle una hoja resumen con las condiciones más importantes. Sabemos que los créditos hipotecarios, que tal vez, o los fideicomisos de garantía, que son los más grandes, tienen
perfectamente 30 páginas y a veces es muy difícil que una persona lea esas 30 páginas porque también son con lenguaje técnico, letra pequeña. Entonces en ese protocolo se indica que la entidad financiera tiene que darle un resumen, una hoja de resumen con esas condiciones más importantes en una letra legible y en un lenguaje no técnico, precisamente para que esa persona tenga un respaldo a la hora de hacer algún tipo de reclamo o bien tener fresco esas condiciones que le pueden afectar en algún momento, como por ejemplo el aumento de una cuota, explicarle por qué puede aumentar una cuota. También las entidades financieras se van a abstener de dar más crédito en caso de que la persona ya está en una situación de capacidad de pago compleja, ¿verdad? Son enunciados que vienen a potencializar lo que ya existe hoy en día en la ley o en algún otro reglamento. Pasa muy frecuentemente y sí es de emisores de tarjetas de crédito, tanto públicos o privados, y lo hablábamos ahora extra micrófonos, que usted llegó, solicitó la tarjeta de crédito y se la mandaron a su casa con el no, timo no puedo decirlo, pero sí con la excusa de que para corroborar la dirección de su casa. Entonces llega el mensajero que no tiene absolutamente nada que ver con la entidad, le lleva a usted un sobre la tarjeta y le lleva el contrato. Usted tiene la necesidad de la tarjeta, la recibe, firma y usted no se dio cuenta que firmó. Entonces entra ese tipo de casos dentro del protocolo que ustedes tienen establecido. Sí, específicamente el enunciado número 2 que habla sobre si se va a comercializar una tarjeta de crédito, se le debe explicar de forma integral en qué consiste la tarjeta de crédito y cómo funciona. Porque aunque usted no lo crea, hemos tenido casos en la oficina en la que las personas creen que si le dan una tarjeta de crédito es para que puedan utilizar todo el monto disponible en la tarjeta y no se tenga que pagar. Entonces ni tan siquiera saben cómo opera una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo una entidad financiera va a darle una tarjeta a una persona si no sabe tan siquiera cómo funciona? ¿Cómo se aseguraron ellos de que la persona sabe manejarla? Entonces, bueno, precisamente el protocolo lo que busca es de que la entidad financiera, como tiene tal vez un carácter más dominante en la relación de consumo, bueno, pueda explicarle a ese consumidor cómo es que opera, cómo es que funciona, cómo funciona el tema del pago mínimo y el pago de contado, en fin, que le dé información eficiente, información útil a ese consumidor para que precisamente no se cause problemas a lo largo de la relación que tiene con ese consumidor. Dice una pregunta, ¿qué hago con estas empresas que ahora también emiten créditos pero no pertenecen al sistema financiero nacional? Me imagino que están hablando de las no reguladas. Las no reguladas, pero que son intermediarios financieros porque están haciendo intermediación ahorita. Sí, en este caso, si hacen gestión cobratoria acosadora o si transgreden alguna normativa, la persona lastimosamente solamente puede acudir a sede judicial, a presentar una demanda por daños y perjuicios, porque sí impide a que instancias como la SUGEF o como el Ministerio de Economía puedan actuar. Lo que más vemos en la oficina es que sí, efectivamente tal vez cobran tasas de intereses muy elevadas, imponen cláusulas abusivas que solamente un juez puede pronunciarse. Entonces ahí la persona sí tiene que acudir directamente a tribunales de justicia para amparar su derecho. La Oficina de Consumidor Financiero solamente funciona para entidades financieras reguladas por ustedes o también tienen a futuro proyectarse a otro tipo de entidades para hacer arreglos de pago como la Caja del Seguro Social. Entramos con entidades suscritas. Nosotros no ejercemos ningún tipo de supervisión ni regulación, simplemente ellos por un tema de autorregulación se afilian y aceptan que nosotros entremos a conocer las inconformidades. Por el momento estamos trabajando para que las entidades o las entidades financieras públicas se suscribieran a la oficina, sin embargo está un poco oscuras las negociaciones. Solamente hay una de las entidades que está sí, muy anuente a suscribirse y que al final de cuentas es beneficio para el consumidor, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de hacer ver. Por el momento sí, solamente con el sector financiero estaríamos interviniendo. Ya temas relacionados con inconformidades por servicios de telecomunicación, de la caja, ya ese tipo de situaciones sí se tendrían que ventilar en otra instancia como Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Economía, ejemplo.
dice aquí, de qué pasa si la gestión por medio de ustedes fracasa, siendo una entidad afiliada a ustedes o adscrita a ustedes, y tengo que pasar a cobro, tengo que pasar a los tribunales de justicia. Lo que ustedes hicieron me sirve a mí como prueba de que... Bueno, yo diría que perfectamente la persona puede utilizar lo que se tramitó en la oficina como prueba en un proceso judicial. Ahí me imagino que durante el proceso la entidad financiera va a aportar información útil que puede ser utilizada perfectamente en el proceso judicial. Ya por el hecho de que haya tramitado en la oficina no implica que no pueda acudir a los tribunales de justicia. Por eso, de hecho, es interesante porque cuando se convierte en un reclamo formal, que es cuando la oficina emite un pronunciamiento, la entidad financiera tiene que acatar lo que nosotros indicamos, ¿verdad? No puede simplemente decir, no, desconozco lo que la oficina dijo, no, tiene que aplicarlo. Y en caso de que se resuelva en contra del consumidor, ese consumidor puede acudir a los tribunales de justicia perfectamente y seguir reclamando por ese derecho que creyó que está transgredido. Entonces no se le cierra la puerta al consumidor. Me escribe aquí, tengo varios mensajes, nos están escuchando bastantes gerentes de recursos humanos. ¿Ustedes dan asesoría a las empresas, a los patronos? Bueno, nosotros tenemos un programa de educación financiera dirigido a las empresas, a los trabajadores de las empresas, precisamente para decirles que tienen derechos, cómo los pueden ejercer, y también tenemos un programa propiamente sobre endeudamiento, que para nadie es un secreto que el tema del sobreendeudamiento, por eso el gobierno sacó este plan que está ahorita en boga de todos, precisamente para evitar que las personas se sobreendeuden, y si ya están en esa situación, cómo hacer para que puedan salir. Es un proceso o un programa que está compuesto de 3 fases y obviamente dependiendo de cada situación tiene un costo. Porque el patrono es increíble, o sea, el acoso empezó al deudor, pero llegó un momento en que ahora acosan al patrono, lo llaman directamente a él como si él fuera responsable de las deudas que tienen sus empleados. Y no tiene por qué recibir ese y no tiene por qué recibirlas, y es importante que si podemos, antes de terminar el programa, recordar lo que dice el artículo 35 o los alcances del artículo 35 del Ministerio de Economía, porque solo con el deudor, el codeudor o el fiador es que se puede gestionar el cobro. Efectivamente, el artículo dice que cuando un bufete de abogados, una empresa que se dedica a realizar la gestión cobratoria o una entidad financiera realiza la gestión cobratoria, solamente puede hacerla con el deudor, codeudor o fiador, única y exclusivamente con esas 3 personas, y que de igual forma si se realiza con alguna de esas 3 personas se tiene que hacer de una forma adecuada, no puede acosarse, ¿verdad? Va en los 2 sentidos. Entonces, en este caso, si están acosando al patrono, el patrono no tiene por qué aguantar de que estén acosando por una deuda de un funcionario de él. Entonces, perfectamente el patrono puede hacer la denuncia ante la PROAB, ante el Ministerio de Economía o ante la Oficina del Consumidor Financiero para poder amparar ese derecho. ¿Es legal que llamen y pregunten al patrono o al gerente de recursos humanos si ese trabajador está activo, si tiene cuánto es el salario, todo lo que es para mi criterio personal? Sí, efectivamente, tiene que haber de por medio un consentimiento de ese trabajador para que ese patrono pueda dar esa información. Si el patrono no lo tiene, no puede dar esa información. Y de igual forma, lo que puede hacer el patrono es que me manden una solicitud formal, un juez que sea el que me lo dé, pero yo no voy a dar la información de un trabajador mío porque es una información confidencial que única y exclusivamente la puede dar el deudor, o a menos de que me dé el consentimiento para ayudarlo. Importante para todos los que nos escuchan, gracias por las preguntas, voy a tratar de responderlas después del programa cada una, pero es muy importante esto que les voy a decir para terminar. Primero que nada, un remate no se hace de la noche a la mañana y no se hace en cuestión de horas. Si a usted le llega un mensaje a su teléfono celular, sea vía WhatsApp, sea mensaje de texto normal, y le dicen que es una notificación, primero que nada, déjeme decirle que así no notifica la Corte. Por tanto, si usted tiene un cobro judicial, ya sea de carácter hipotecario, prendario o fiduciario, la Corte tiene un departamento
el cual lo va a ubicar a usted en su casa de habitación según corresponde a las notificaciones y le va a entregar a usted ya sea el oficio de embargo o el oficio donde a usted le están anotando su carro o su casa. Y usted tendrá un tiempo prudencial que le da el mismo juzgado para que usted se oponga a la demanda e inicie ya el proceso si fuera que no hay oposición, para que le den tantos días para un remate. Entonces, a usted no lo van a rematar hoy, no lo van a rematar en 4 horas, no le van a quitar no van a llegar por el carro en cuestión de 20 minutos, ni usted va a perder su casa. Si a usted alguien llega a notificarlo, entre comillas, a su trabajo, pídale que se identifique. No reciba absolutamente nada que provenga de un mensajero o de una persona que sea ajena al proceso. Como nos dijo el licenciado, puede ser que el acreedor le pida al juzgado ser él el que notifica, pero aún así tienen que llegar con la plantilla para llenarse, para que usted reciba el recibido conforme, de usted pone sus datos, nombre completo, la hora en que lo están notificando, la firma, etcétera, etcétera, etcétera. No acepte documentos en fotocopia porque no son legales. Yo no le estoy diciendo a usted que no pague, siempre hemos dicho pague, pero también usted tiene derechos los cuales tiene que hacer valer. Y no es legal que se abusen de usted cobrándole caprichos, llamando a su mamá, llamando a su papá, llamando a sus hijos o llamando a sus vecinos, porque eso no es legal. Honremos las deudas, pero sepamos dónde las vamos a honrar. Si usted tiene un cobro judicial, apersonémonos a la corte y paguemos en la corte, que va a ser mucho más barato que pagarle a una gestionadora de cobros. Licenciado, su última recomendación para despedir el programa. Bueno, que si las personas se encuentran en situaciones difíciles, acérquense a las entidades financieras, acérquense a nosotros con mucho gusto le podemos ayudar en caso de que sea una entidad suscrita a nuestra oficina. Las personas tienen que empoderarse y hacer valer los derechos ante las instancias correspondientes, llámese ante la Agencia de Protección de Datos en caso de que llamen a un tercero que usted no autorizó. Si es un tema de acoso propiamente al deudor, puede ir al Ministerio de Economía, a la Dirección de Apoyo al Consumidor. Si es con una entidad suscrita a nuestra oficina, perfectamente le podemos ayudar a canalizar una solicitud de arreglo de pago, a que le eliminen los números que usted nunca autorizó, o a que le reverse un cobro de una comisión, un seguro. En fin, tienen que empoderarse y hacer valer esos derechos que ya la normativa los estipula. Que falta mucho, sí, efectivamente. De hecho, ya hay un proyecto para una ley del consumidor financiero que se está discutiendo en estrados de la asamblea, pero tenemos que hacer valer lo que ahorita tenemos en la normativa y simplemente si no sabe o no tiene conocimiento puede buscarnos a nosotros para poderle ayudar. El número de nosotros es 2221-6624, 2221-6624, o bien nos pueden mandar un correo electrónico a info@ocf.fi.cr. Con mucho gusto los podemos orientar. Este programa del día de hoy va a quedar en nuestra página de Facebook, Salud Financiera con Jorge Benavides. Los invito a seguirnos. Va a también estar en la página de ustedes, en la oficina del consumidor financiero y en la página de Live 895. Muchas gracias por su sintonía. De verdad, para mí es un verdadero placer ayudarlo a usted que está pasando por este problema y darle una guía para que usted pueda asesorarse mejor y solucionar ese problema que tanto le ha afectado a usted como a su familia. Me despido, soy Jorge Benavides, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Hasta luego.